titulado El Cordero de Dios, el Cordero inmolado. Y quiero contarles la historia de los israelitas. Si ustedes saben, nosotros hoy en día somos el Israel espiritual. Y Dios nos deja como ejemplo la historia de Israel, para que nosotros podamos aprender de su vida de ellos, de sus errores, de las victorias que tuvieron y también de las derrotas que tuvieron. Es importante ver en qué paso tú vas en tu vida, porque en Israel vemos que ellos estuvieron esclavizados en Egipto. Egipto es un tipo de mundo. Faraón es un tipo de Satanás. Se levanta Moisés, el libertador, que es un tipo de Cristo, y salen de Egipto rumbo a la tierra prometida. Pero antes de llegar a la tierra prometida estaba el desierto. Y muchos de ustedes experimentan esto en su vida, y es importante saberlo, porque cuando uno acepta a Cristo, muchas veces tiene uno la idea de que aceptando a Cristo ahora todo va a ser rosas y chocolates y flores. Pero se topa uno con problemas y dice, pues ¿qué no iba a ser mejor mi vida si yo aceptaba a Cristo? Y sí es mejor. Pero antes de llegar a las promesas, a la tierra prometida que fluye con leche y miel, hay que pasar el desierto. ¿Para qué es el desierto? El desierto tiene un propósito. El desierto te forja, te forma, te madura, te muestra, te demuestra, te enseña, te hace ese guerrero valiente, para que cuando tú llegues a la tierra prometida, las promesas de Dios no están simplemente nomás para tomarlas, hay que luchar por ellas. Así como David tuvo que luchar contra el gigante Goliat para poder llegar a ser el rey, todos nosotros cuando llegamos y vemos la tierra prometida, tenemos que entender que hay gigantes. Pero ¿sabes algo? El que va entendiendo y en el desierto conoce a Dios, cuando llega a la tierra prometida, ve que esos gigantes son como pequeños saltamontes en comparación al Dios grande que tenemos. Pero muchos, cuando llegan a las puertas de la tierra prometida, ven los gigantes y dicen, nosotros somos pequeños saltamontes, grillos. Entonces la perspectiva que tenemos cuando llegamos es muy importante, y por eso vamos a la historia de los israelitas, para ver dónde estamos nosotros. Tal vez todavía algunos están en Egipto, en el mundo, están esclavizados ahí por Satanás. Tal vez algunos ya aceptaron a Cristo, pero están entrando en el desierto. Tal vez algunos están a punto de entrar a su tierra prometida, pero no entienden por qué no pueden pasar. Y tú estás en alguna etapa de tu vida y te vas a identificar en esta historia. Dios le dijo a Abraham, ahí en Génesis 15, si quieres voltear en Génesis 15, le dijo a Abraham Dios que iba a tener un hijo y que iba a ser padre de muchas personas, padre de multitudes. Dijo, mira las estrellas, y así como son las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y le dio a su hijo, y así empezó la descendencia. Pero le da una profecía allá en Génesis 15, versículo 13. Fíjate lo que dice. Entonces Jehová dijo a Abraham, le acaba de decir que va a tener un hijo. Si tú lees la historia ahí en todo el capítulo, todavía no tiene el hijo. Le dice que se lo va a dar, pero luego le da una profecía. Y te voy a decir algo. Dios siempre nos dice y nos advierte de lo que viene en nuestras vidas. A veces nos toma por sorpresa el problema, pero eso es porque no estábamos comunicándonos con Dios. La persona que tiene comunicación con Dios no le toma por sorpresa el problema. Cuando llega el problema dice, gloria a Dios. Porque Santiago dice que lo tenga por sumo gozo cuando yo me halle en diversas pruebas y tribulaciones, porque la prueba produce paciencia, y la paciencia me va a producir fe, y con la fe nada me es imposible. Así es que gloria a Dios que vino este problema. El guerrero de oración, el guerrero de Dios entiende y enfrenta la batalla frente, nunca corre hacia atrás. Pero el problema es que no estamos alimentados espiritualmente, estamos desnutridos, débiles, y entonces no entendemos la palabra, no hemos estado en oración, no estamos en comunicación con el Espíritu Santo y no sabemos lo que está pasando y estamos como que ciegos.
escamas. ¿Sabías tú que 95% del Valle de Texas no asiste a una iglesia cristiana los domingos de los hispanos? 95%. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que aquí el valle se está perdiendo, se están yendo al infierno. Muchos pastores no hablan del infierno. Déjame te digo, es un lugar real. Es un lugar donde va toda persona que no tiene a Cristo en su corazón si muere así. Y nosotros somos los responsables, tú y yo, no nomás yo, tú y yo somos los responsables de traer a esas personas a los pies de Cristo para que lo reciban como Salvador y no se vayan a un lugar de tormento por toda la eternidad. Tú y yo somos los responsables. Hay una responsabilidad en tu vida. Dios te creó con un propósito, no te hizo simplemente para que existas. Lo más triste en la vida es nacer, vivir y morir y no saber para qué existir. Todos tenemos un propósito. Y si no lo has descubierto, es tiempo. Hoy es el día que tú empiezas a descubrir tu propósito si no lo sabes. Y el propósito lo descubres, no lo escoges. Dios ya tiene tu propósito designado. Y tú lo descubres, no lo escoges. Y Dios es sabio. Y dice entonces, Jehová dijo a Abraham, el verso 13 del capítulo 15 de Génesis: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirá, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Estamos ahí, iglesia? Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en tu buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. ¿Sabes que ahí nos dice algo muy importante? Una generación, ¿cuántos años es? ¿Cuántos saben cuántos años es una generación? A ver. ¿Quién sabe? ¿Abraham? ¿100 dice Abraham? ¿Alguien dice más? ¿Alguien dice menos? ¿100? ¿100? Es una generación. Por ahí decían antes los teólogos que eran 40 años una generación. Otros decían 80. Pero aquí nos dice la Biblia que son 100, porque dice que en la cuarta generación, ¿cuántos años iban a quedarse? 400 años, la cuarta generación. 4 generaciones iban a estar esclavizadas. ¿Y qué pasó cuando estaban esclavizados? Ellos estaban bajo el dominio del faraón. Y el faraón tenía otros dioses, idolatría, y los esclavizó. Entonces eran esclavos ellos del pecado, de la idolatría. Eran esclavos de la pobreza porque no tenían nada. Como esclavos simplemente les daban suficiente pan para sobrevivir, pero no les daban riquezas. Eran esclavos y ellos tenían que salir. Ahora sí vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 23. Dice Éxodo capítulo 2 versículo 23: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Está hablando de José, porque después de Abraham entra José y los lleva a Egipto, pero José le interpreta los sueños al faraón y entonces el rey lo pone como su segundo y empieza a ser prosperado Israel porque los traen y le interpreta un sueño de 7 años de pobreza, 7 años de riqueza, y así es como Israel llega a Egipto, pero son bendecidos por el faraón porque José, un israelita, le interpreta los sueños. Pero después dice que muere ese rey. Se aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, porque el nuevo rey, el nuevo faraón, no conocía a José ni conocía al Dios de José y los esclavizó, porque dijo: estos son muchos y estos se van a levantar y nos van a tomar control. Y él se levantó y los puso bajo servidumbre. Y entonces fíjate lo que dice aquí, que clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora, que quede bien claro esto: ¿quién clamó a Dios? Los israelitas. Amén. Estamos aquí, iglesia. ¿Quién clamó a Dios? Amén. Porque después te vas a dar cuenta que cuando los saca Moisés de Egipto y se encuentran con el mar rojo,
empiezan a decirle a Moisés: oye, Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿No te dijimos que mejor nos dejaras allá? Que allá podíamos estar mejor. Nos trajiste a morir aquí al mar. Cuando estaban en el desierto no había agua o no había comida. Le decían siempre a Moisés: ¿no te dijimos que nos dejaras allá? Mentirosos. Ellos clamaron a Dios y Dios los escuchó. Ellos fueron los que clamaron. Recuerda cuando tú le clamaste a Dios. Recuerda lo que le prometiste a Dios. Recuerda que le dijiste: Dios, si tú me ayudas en esta, te prometo. ¿Sabes por qué eso no funciona? Porque Dios no hace tratos, Dios hace pactos. Tratos son intercambiar cosas. Ayúdame con un carro, Dios, y yo te prometo darte dinero. Ayúdame con esto y yo te prometo esto. No, Dios dice: yo no hago tratos con nadie, yo hago pactos. Y el pacto es diferente, no se intercambian cosas. En un trato se intercambian cosas, un carro por dinero. Pero en el pacto se intercambian personas, como en el matrimonio. Se dice el hombre a la mujer: yo me doy a ti, y ella se da a él por el resto de sus vidas. Pero el pacto con Dios tarda un poquito más. El pacto con Dios se intercambia y uno se da a Dios y Él se da a uno por la eternidad. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón por toda la eternidad? Él va a estar ahí por siempre y nosotros somos de Él por siempre. Por eso el día que tú aceptas a Cristo Jesús, eres de Él por siempre. Y a medida que tú le vas conociendo, vas mejorando tu vida aquí en la tierra. Pero aquí clamaron y dijeron: ayúdanos, Dios. Y Dios levanta a un tipo de libertador, que es Moisés. En ese tiempo Egipto era la potencia mundial y ellos eran poderosos sobre todos los otros pueblos. Ellos dominaban el mundo, tenían más dinero, más riquezas. Se les había olvidado que estaban en esa posición porque José, que tenía a Jehová, les había dado las claves para que pudieran llegar ahí. Se les había olvidado a ellos, como a muchos de nosotros se nos olvida que Dios nos ha traído hasta donde estamos. Y entonces ellos, en su orgullo, en su vanidad, empezaron a esclavizar al pueblo de Dios. Empezaron a maltratarlos. Y entonces Dios levanta a un hombre que se llama Moisés, el libertador, un tipo de Cristo. Y vamos ahora a Éxodo capítulo 12. Y Dios dice: ves, Moisés, y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Dile que yo soy el que te manda y que los deje ir. El faraón no los deja, ya conocemos la historia. Entonces dice Moisés: mira, yo estoy con Dios. Avienta la vara, se hace una culebra. Los magos también hicieron el mismo milagro. Por eso entendemos que Satanás imita los milagros de Dios. No porque hay necesariamente una sanidad o un milagro en un lugar quiere decir necesariamente que ahí está Dios. Nosotros filtramos por la palabra de Dios si es de Dios lo que está sucediendo. Y entonces la serpiente de Moisés se come a las otras serpientes, indicando que el Dios nuestro es más poderoso, 1000 veces más. Y después el faraón dice: eso cualquiera lo hace, y empiezan las plagas. El río se convierte en sangre, no pueden tomar agua porque toda la agua de Egipto se convierte en sangre. Empiezan las ranas a salir, los piojos, las diferentes plagas vienen y matan todo el ganado y hacen destrozos de Israel. Pero Faraón es un hombre duro que no quiere obedecer a Dios. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por problema tras problema tras problema, pero no nos rendimos? Somos duros de corazón. Te lo digo por experiencia. Yo muchas veces, cuando estaba alejado de Dios, le decía: ay, Dios, ayúdame y te prometo. Me ayudaba Dios y al rato otra vez andaba allá. ¿Qué es lo que va a tomar para que por fin digamos: Señor, aquí está mi vida completa? ¿Qué es lo que va a tomar? Déjame te digo, sé sabio. Sé sabio, pero no en tu propia opinión. Permite que el Espíritu Santo te guíe. Y entonces por fin le dice Dios: ahora le voy a llevar la última plaga, y con esta plaga
el faraón va a cambiar de opinión y los va a dejar ir. Y ahí es donde levantamos la historia en Éxodo 12, versículo 1 al 13. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. O sea que ahí empieza el calendario de los judíos, porque ese es el mes de libertad para ellos. Para vosotros será este primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. O sea que algunos comían más que otros. Eso todavía sucede hoy en día también, ¿verdad? Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. O sea que les dice: prepárense, porque ya los voy a sacar. Pero antes de salir voy a hacer un milagro en el pueblo de Israel. Recuerda que el pueblo de Israel está esclavizado bajo el pecado de la idolatría, está esclavizado bajo el pecado de la enfermedad, está esclavizado bajo el pecado de la pobreza. Ellos están en lo último y Dios tiene que hacer algo, un milagro para sacar ese pueblo. Tiene que hacer un milagro. Y dice: lo que voy a hacer es que cada familia traiga un corderito, un chiquito de 1 año, hermoso, y lo van a tener 3 días en su casa, así como un pet, como una mascota. Y ahí lo van a tener en la casa por 3 días. Imagínate un corderito de 1 año, son bien hermosos. El otro día fuimos al charco y ahí tenían corderitos y estábamos jugando con ellos y dándoles de comer, y son bien bonitos, ¿sí o no? No son ni te muerden como algunos perros o gatos que te rasguñan. Estos nomás quieren acercarte, de repente te dan un topecito, pero uno de 1 año no te hace nada. Entonces el cordero lo traían a la casa y iba a estar 3 días. Quiere decir que iban a convivir con ese cordero, iban a estar con él, lo iban a conocer, lo iban a tocar, le iban a dar de comer. Y al tercer día, al cuarto, lo iban a sacrificar, lo iban a asar y se iban a comer todo. Iba a suceder algo. Iban a salir de ahí todos los israelitas de Egipto. ¿Sabes cuántos eran? 600,000 hombres, sin contar los niños. Eran alrededor de 1,000,000 de personas, porque se le unieron otros pueblos también. Iba a salir como 1,000,000 de personas de Egipto. Y entonces la noche anterior, la tercera noche, estaban listos para salir y ya todo el pueblo sabía. Y de repente un niño estaba con el corderito y le dice: papi, ¿mañana qué va a pasar? Hijo, mañana Dios le dijo a Moisés que mañana vamos a ser libres y nos vamos a ir a una tierra que se llama Canaán, que fluye con leche y miel, y ya no vamos a ser esclavos bajo el faraón y vamos a ser libres. Sí, papi, sí, mi hijo, eso dice Dios. Pero papi, ¿qué va a pasar con abuelito y abuelita? Ellos ya están bien viejitos, están en la cama y ellos no se pueden parar, no pueden ni caminar. ¿Los vamos a dejar a ellos y nos vamos a ir nosotros? Y el papá en ese momento dijo: no, Moisés dijo que todos nos vamos a ir.
Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer, papi, si están muy enfermos? Llévales el cordero. Moisés dijo que el cordero es la solución, que tuviéramos el cordero aquí en la casa por 3 días. Llévaselos el cordero. Y entonces le llevaba el cordero y los abuelitos empezaban a tocar, a acariciar el cordero. Otra familia tenían a un paralítico que había estado paralítico toda su vida, y le decía: ¿cómo le vamos a hacer con tu hermano que está paralítico? Le decía la esposa al marido: él no puede caminar, no puede hacer nada. Llévale el cordero. Habían personas débiles, enfermas. Llévales el cordero. Y entonces, la noche anterior, cuando ellos asaron el cordero y lo empezaron a comer, empezaron a suceder milagros en todo Egipto. Los israelitas empezaron a comer y los paralíticos se empezaron a levantar, los enfermos se empezaron a levantar. Todo porque el cordero que Dios había dicho estaba haciendo milagros en sus vidas. Y después tomaron la sangre y la pusieron en los postes y en el dintel. Y esa noche pasó el espíritu de muerte sobre todo Egipto. Y toda casa que no tenía la sangre del cordero en los postes y el dintel, el primogénito en esa casa moría. Aún de los animales moría el primogénito. Pero todos los israelitas tenían la sangre y estaban allá adentro y escuchaban el grito de Egipto, donde estaban empezando a descubrir que sus hijos primogénitos estaban muertos en sus delitos y pecados. Y cuando ellos empezaron a ver que había gran muerte, empezó a amanecer y el faraón descubre que su propio hijo está muerto también. Y por un instante el faraón dice: ¿sabes qué? Ya no puedo más, lárguense de aquí, agarren todo y váyanse. Dice la Biblia que Dios les dijo: vayan con sus vecinos y pídanles oro y plata, oro y plata, oro y plata. Y dice que iban y los judíos decían: tengan todo, pero lárguense, váyanse. Estaban llorando en luto porque sus hijos primogénitos estaban muertos. Había gran muerte en Egipto ese día. Y tanto que les daban el oro y la plata. Y mientras había milagros en los israelitas, estaban sanando todos los enfermos, estaban fortaleciéndose todos los débiles, estaban quitándose las cadenas de esclavitud los israelitas. El cordero que se estaban comiendo estaba limpiándolos a ellos de las esclavitudes de Egipto. Y así salieron corriendo, salieron libres de la enfermedad y de la pobreza y la esclavitud. Porque mi Biblia dice en Salmo 105:37, dice que Dios los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus ni un enfermo. ¿Sabes? Para sacar a toda la gente de McAllen, imagínate que Dios dijera, o la gente de Reynosa, vamos a decir que Dios dijera: saquen a todos los de Reynosa y tráiganselos para McAllen. ¿Sabes que tú necesitarías miles de ambulancias? Porque hay muchos enfermos ahí en Reynosa. Hay hospitales llenos de gente enferma, personas que están a punto de morir, personas que están paralizados, personas que están con cáncer, diabetes. Tendrías que llevar todas las ambulancias del Valle de Texas y de San Antonio para mover, porque son millones de personas. Dios hizo un milagro y levantó. Nosotros hoy en día somos los israelitas espirituales. Y hoy, igual que en el tiempo de Moisés y Faraón, hay gente que está esclavizada en Egipto. Ahí están atados por las adicciones, por la idolatría, por la pobreza, por las actividades que hacen, por las palabras que hablan. Se esclavizan y no salen de Egipto. Y no saben que hay un cordero que fue inmolado, que se llama Jesucristo, hace 2000 años. Y ese fue dado para tu vida eterna. Fue dado para que tú puedas tener vida y vida en abundancia. Fue dada para que tú puedas tener salud, para que tú puedas tener riqueza. Pero tú tienes que aplicar la sangre del cordero
en los postes y el dintel de tu vida, que es tu corazón y tu mente. Tú tienes que empezar a meditar sobre lo que hizo Jesucristo para ti, cómo Él dio su vida para que tú puedas tener vida, cómo Él sufrió las llagas para que tú tengas salud, cómo esa corona de espinas que le pusieron en la frente rompió la maldición que allá en el huerto del Edén Dios puso sobre el hombre, que dijo que ahora tú tendrás que labrar la tierra y con el sudor de tu frente trabajarás, pero no producirás más que cardos y espinas. Y cuando a Cristo le ponen esa corona de espinas, Él rompe esa maldición de la pobreza y ahora nosotros podemos entrar en la bendición de la riqueza. Yo todos los días en mi oración le digo: gracias, Jesús, porque ahí en la cruz del Calvario tú me trasladaste de la muerte a la vida, de la enfermedad a la salud, de la pobreza a la riqueza, y yo estoy juntamente contigo crucificado, muerto al pecado, resucitado para vida eterna. Es parte de mi oración todos los días, y cuando yo oro eso entra en mi mente y en mi corazón y recibo la palabra de Dios. El problema es que muchos nunca oran, nunca sale de su boca la palabra de Dios, la escuchan, pero la condición para ser salvo es creer y declarar que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y le creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Hay condición, no es nomás escuchar, es declarar, es confesar, es hablar, es estar con Dios. Tenemos que entender que el mundo empezó a clamar, como los israelitas allá en el Egipto empezaron a clamar: libértanos, Dios. El mundo empezó a clamar: Dios, estamos en problemas, especialmente después de Malaquías, cuando Dios ya no les hablaba nada. 400 años en silencio, y Dios mandó al Cordero que se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús, que estuvo con nosotros 3 años como Dios, y el humano lo pudo acariciar, besar, abrazar y conocer, así como estuvo en la casa de los israelitas ahí en Egipto por 3 días. Pero después fue puesto en la cruz del Calvario, y ahí derramó cada gota de su sangre por ti y por mí. Y lo triste es que estamos tan ocupados con nuestras vidas que no tomamos tiempo para darle gracias a Dios por el gran sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Que por ese sacrificio que dice Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y Él derramó su sangre preciosa y eterna y perfecta para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Él hizo todo eso por nosotros. Aplica esa sangre a tu mente, empieza a meditar en lo que hizo Dios en la cruz del Calvario. Muchas veces estamos tan ocupados con la vida que no nos detenemos para meditar en ese Dios. Escuché una historia de un hombre que trabajaba en un gran puente. En ese puente pasaban barcos por abajo grandes y pasaban trenes por arriba de pasajeros. Y ese hombre llegaba a la casa todos los días y le contaba a su niño: hijo, hoy pasaron 3 trenes y 2 barcos. Tuve que abrir el portón, tuve que abrir el puente 4 veces hoy. Ay, papi, ¿cuándo me llevas a tu trabajo? No, mi hijo, es muy peligroso. Cuando estés más grande te voy a llevar algún día. Ok, papi. Iba creciendo el niño, y un día el papá le dijo: hijo, creo que ya tienes edad para llevarte. Le dijo a su esposa: prepáranos una comida, porque al lado del río había una loma con zacate. Dijo: y ahí vamos a comer el lonche mientras que yo trabajo en el puente. Ese día llegaron y fue el papá, jaló esa gran palanca y empezaron todas las cadenas y los engranes a dar vuelta, taca, 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 y se empezó a abrir ese puente grande. El niño miraba con emoción, decía: wow, por fin estoy viendo lo que me contaba todo el tiempo mi papá. Y se vino el papá, dejó la caseta allá donde estaba
y se vino acá arriba en la loma para comer con su hijo mientras que pasaba ese gran barco. El niño emocionado veía cómo el barco pasaba, y mientras empezaron a sacar unos sándwiches y un lonche bien bonito, un picnic, estaban comiendo, cuando de repente oye el papá un sonido, y es el pu, pu del tren, y mira su reloj y dice: ¡Ah! Ya viene el tren de las 12 y faltan 5 minutos, hijo. Tengo que correr para bajar la palanca y bajar el puente para que así pase el tren, porque trae muchos pasajeros. Y corrió el hombre y se fue corriendo. Dice: espérame aquí. Y se fue. Cuando él llegó hasta allá arriba donde estaba la palanca, oyó el grito más horripilante de toda su vida. ¡Ah! Dijo su hijo. Su hijo lo había seguido y se resbaló y cayó allá en los engranes donde estaban las cadenas y los engranes. Y él, cuando vio eso, dijo: mi hijo, salte de ahí. Pero no podía, estaba atorado con los engranes. Ya venía el tren, lo podía ver de lejos, y tenía una decisión que hacer. Si jalaba la palanca y bajaba el puente, iban a pasar todos en el tren sin ningún problema. Pero su hijo estaba en los engranes, y si jalaba esa palanca iba a destrozar a su hijo. No sabía qué hacer. Dios mío, gritaba: ¿qué hago? ¿Qué hago? Se acercaba más el tren, se acercaba más el tren. No sabía, habían cientos de personas en el tren que no podía dejar morir, porque si pegaba el tren iba a estrellarse, iban a morir muchas personas. Pero si jalaba la palanca, su hijo iba a morir. En el último momento tomó la decisión, con el dolor de su alma, jaló la palanca y empezaron los engranes a dar vueltas. Él veía como su hijo era destrozado, como su hijo moría en los engranes, en las cadenas. Y ese puente empezó a bajar lentamente, y justo a tiempo selló cuando iba a pasar el tren. Y pasaba el tren sin ningún problema. Y el padre veía a la gente que iba en el tren y les decía: ¿que no entienden? ¿Que no saben que mi hijo murió para que ustedes puedan tener vida? Que mi hijo está muerto para que ustedes vivan. Pero la gente en el tren iban leyendo su periódico, tomando su té, despreocupados. No sabían que había un hombre que había dado la vida de su hijo para que ellos pudieran pasar. ¿Sabes algo? Esa historia hoy se repite todos los días, porque tenemos un padre que un día escuchó el clamor de este mundo y vio que la humanidad necesitaba ser salvo, y vio que la única manera de que tú y yo tuviéramos vida eterna era entregando a su hijo unigénito en la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Y un día hace 2014 años le digo: hijo, entrega tu vida por la humanidad. Y él sufrió en esa cruz inmolado. Dice que el cordero allá con los israelitas lo asaron, indicando que iba a ser una muerte de sufrimiento. Jesucristo sufrió más de lo que te puedes imaginar. Es más, en el momento más fuerte, el Señor, gracias, el Señor obscureció todo el cielo, porque estaba a punto de poner el pecado de todo el mundo, todos tus pecados, todo lo malo que tú has hecho,
todo lo inmencionable, todo lo perverso, todo lo oscuro que hay en tu vida, todo ese pecado se lo puso a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando eso hizo, obscureció todo el mundo, porque era horripilante simplemente ver el pecado tuyo, el pecado mío, toda esa vergüenza que si fuera expuesto hoy, si todo el mundo supiera lo que tú has hecho, estarías en vergüenza eterna. Pero sabes que Dios no te avergüenza. Dios no saca tu pecado a la luz, porque se lo puso a Jesucristo y obscureció el mundo. Y ahí es donde gritó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Era tan horrible el dolor que aún Cristo, siendo Dios, dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y murió y entregó su vida y dijo: terminado es. Y nos dio la victoria. Y hoy el Padre mira a la humanidad que van leyendo su periódico, tomando su té hacia el trabajo, su café, y grita a Dios desde el cielo: ¿qué no sabes que di a mi hijo para que tú tengas vida eterna? ¿Qué no entiendes? ¿Cómo puedes seguir tu vida viviéndola para ti? ¿Cómo puedes vivir sin entender que mi hijo es la razón que tú tienes vida? Mi hijo es la razón de tu existir. ¿Cómo puedes vivir tu vida sin pensar, sin buscar a Jesucristo? No es posible. Padre Santo, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque te hemos desobedecido. Oh Jesús, ¿tú sabes algo? Esta iglesia no deberíamos de caber aquí. Debería de haber tanta gente que ya conoce a Cristo. Ya tenemos 2 años y medio. Y deberíamos de tener 2 o 3 o 4 cultos, porque ya los que estamos aquí entendemos esta verdad. Y durante la semana debemos de hacer nuestra parte. Cuando el Espíritu Santo nos indica que hablemos con el pariente, con el amigo, con el vecino, debemos de orar por esas personas. Debemos de ponernos a disposición de Dios y decir: Señor, transforma mi vida para que yo sea un testimonio, para que la gente que me vea pueda decir: oye, ahí está un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Y cuando tú vayas por ahí, digan: oye, ¿a dónde vas tú tan contento? Pues voy a mi iglesia. Y que ellos mismos te digan: oye, yo quiero ir contigo porque yo veo que tú tienes algo diferente a los demás. Así debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Llenos. Este día he decidido que tomemos la Santa Cena. La Santa Cena, hermano, hermana, es recordando lo que Cristo hizo en la cruz. Porque después de que salieron de Egipto, los israelitas comían la Pascua cada año, recordando lo que había sucedido en Egipto. Pero nosotros tomamos la Santa Cena recordando lo que Cristo hizo hace 2000 años. Y la palabra de Dios nos dice en Lucas 22, si quieren voltear ahí. Lucas 22 nos habla de que Jesús instituyó la Santa Cena. Y hoy yo quiero que la tomemos, pero yo quiero que tú medites en lo que estás haciendo. Y quiero dar una instrucción. Este cordero que vamos a tomar, que vamos a comer, y esta sangre que vamos a tomar, que es jugo de uva, es pan, es el pan del cielo que descendió, es Jesucristo. Pero esto es para los creyentes. Si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, no es por ofender ni quiero sonar mal, pero no es para los que no tienen a Cristo en su corazón. Es solamente para los que han aceptado a Cristo Jesús. Y no tengo tiempo para entrar, pero allá también en Génesis hablaba de que el cordero se lo comían los israelitas, no los de los pueblos foráneos que andaban con ellos.
Ahí lo puedes ver también. Pero si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, voy a dar oportunidad para eso. Vamos a hacer la oración. Yo sé que hay personas que apenas han aceptado a Cristo Jesús en estas últimas semanas, y yo quiero que confirmemos eso en nuestro corazón. Y después voy a dar un tiempo para que tú confieses tu pecado a Dios, sea cual sea, tal vez son varios. Antes de tomar la Santa Cena, tú tienes que pedirle perdón al Señor en tu corazón. Así es que vamos a orar, y así vamos a dar oportunidad a que arreglemos cuentas con Dios. Inclinemos nuestro rostro todos y vamos a orar en este momento. Padre Santo, Señor de la gloria, te doy gracias, Jesús, porque tú estás aquí y tú nos estás demostrando, Señor, la historia de amor que ya la sabemos, y no la sabemos tan bien que se nos ha olvidado. Te pido que hoy, Señor, que vamos a tomar la Santa Cena, volvamos otra vez al primer amor, cuando tú nos tenías de la mano y nosotros te habíamos entregado todo nuestro corazón. Oh Espíritu Santo, toca cada corazón aquí, al que se ha alejado de ti, al que se ha enfriado, al que ha desobedecido, Señor. Hoy es el día de reconciliación. Oh Espíritu Santo, yo quiero dar la oportunidad para cada persona que no está muy seguro de que si muriese iría al cielo o no. Si tú acabas de aceptar a Cristo en estos últimos semanas o meses, yo quiero hacer la oración confirmando contigo. O si hay alguien aquí que dice: yo la verdad no estoy seguro y nunca he hecho esa oración, y no estoy seguro que Cristo está en mi corazón, y que si yo muriera iría al cielo, no estoy seguro si iría al infierno o al cielo. Si hay alguien aquí que no está seguro y hoy quiere declarar y tomar la decisión de aceptar a Cristo Jesús en su corazón, levanta tu mano. Yo voy a orar por todos, pero levanta tu mano. Habrá alguien que dice: yo quiero hoy confirmar. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Habrá alguien más aquí que dice: yo quiero afirmar hoy que Jesucristo es mi Salvador. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermana. Habrá alguien más aquí. Habrá alguien más. Dice: yo quiero estar seguro. Yo levanto mi mano, orgullosa de ser y querer ser hija de Cristo Jesús o hijo. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano, voy a orar ahorita. Gloria a Dios. Vamos a orar la oración y la vamos a repetir todos, especialmente los que están levantando su mano por primera vez. La vamos a repetir todos. Repitan conmigo: Padre Santo, yo sé que me amas. Yo también te amo, pero he pecado, y te pido perdón por haber hecho lo malo ante tus ojos y ante el mundo. Pido perdón, Señor, porque he lastimado a otros con mis acciones. Y hoy entiendo que tú enviaste a tu Hijo Cristo Jesús a morir en esa cruz por mis pecados. Lo acepto como Salvador y Señor. Recíbeme, Señor, como hijo o hija tuyo. Quiero ser tuya de hoy en adelante y para siempre. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él hoy está haciendo el milagro de la salvación. Hay personas que están orando esta oración porque acaban de aceptar a Cristo en las últimas semanas y están confirmando con el Señor esto. Y hay personas que están aceptando por primera vez, y hoy hay celebración en el cielo. Los ángeles están regocijando. Y déjame te digo, hermano, de eso se trata esta iglesia, de traer personas a los pies de Cristo para que sean hijos de Dios y tengan una relación con el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Y así sus vidas van a mejorar. Y cada vez que tú haces y participas en esta iglesia, ya sea levantando sillas, sembrando diezmos, ayudando en esto, en el otro, tú estás haciendo tu parte. Así es que no te detengas.